estimado y gran saludo, mi profesora Olga Ortega. Ante usted se presenta la bachiller Daniela Rincón de la sección A1. El día de hoy vamos a estar trabajando con los procesos semasiológicos y onomasiológicos, que ya sabemos que tienen mucha relación directa con la semántica. Pero ahora, ¿cómo serán estos procesos unidos con la lexicografía y la lexicología? Ya lo veremos y lo haremos con fragmentos de canciones. Quédense, pues esto va a estar interesante. La metáfora. Para eso decidí utilizar una canción de David Bisbal, específicamente Bulería. Pongamos el ejemplo. En este caso lo que se está buscando es embellecer el lenguaje. Según Aristóteles, podemos afirmar que realmente la metáfora es un desvío del lenguaje. ¿Por qué? Porque a algo se le está poniendo un nombre que realmente es propiedad de otra cosa. ¿Y qué es lo único que buscamos con esto? Hacer un uso no normal de la lengua, porque estamos embelleciendo. O sea, realmente lo que quiere hacer la metáfora es llamar la atención de similitudes ocultas. Ay, eres vino dulce de las uvas. Estamos embelleciendo para poder conquistar, en este caso, a una persona. Un dato curioso al respecto con la lexicología es que David Bisbal, todos sabemos que es una persona culta. Y esto lo podemos ver en muchas de sus canciones, pero en este fragmento creo que se nota a la perfección. Y es que estamos viendo, en relación con la lexicología, una variante diafásica donde su tipo de discurso es amoroso y pudiera ser vulgar, coloquial, pero es culto por muchas razones. Primero, la competencia lingüística del artista. Segundo, el país de donde proviene, su variedad diatópica. Que aunque no necesariamente todas las personas que vengan de España, porque David es de allá, tienen que ser cultas, pero todos sabemos que en España, en comparación de otros países donde se habla el español, el idioma evidentemente es más pulcro y más cuidado. Y eso no está mal, pero hay que tener en cuenta que son variedades lingüísticas que nos van a permitir entender este tipo de situaciones. Sinonimia. Aquí vamos a colocar un fragmento de Don Omar, clásico, creo que lo van a reconocer. Mi esposa y yo somos felices, dos almas matices en lo que es el amor. Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor. En este fragmento quise comparar las palabras casada y esposa. ¿Por qué? Porque aunque son palabras que tienen un significante totalmente diferente, a significados muy semejantes. Aluden. Y ambas palabras son utilizadas en la canción sin afectar la intención del hablante. Es decir, que si yo digo casada en vez de esposa o esposa en vez de casada, no afecta en el contexto de la canción. Estamos hablando entonces de una sinonimia parcial o contextual, porque independientemente de la palabra que yo use, son sinónimos. Y por tanto, ambas son soluciones correctas para colocar o usar en el habla diaria. Así que aquí vamos a meter un poco la lexicografía, porque según lo define la RAE, la lexicografía se guía muchísimo de lo que son los sinónimos, porque ayudan a ampliar el vocabulario de un diccionario. Y cuando esto pasa, el individuo puede tener mayor alcance a un lenguaje más rico, un lenguaje más abundante y sobre todo extenso al momento de hablar con una persona y que sea agradable hablar con esa persona. Como podemos ver, Romeo Santos y Don Omar son personas de países latinoamericanos, por tanto suelen hacer omisiones al final de las palabras y un sinfín de fenómenos lingüísticos comunes en los países latinoamericanos. En cuanto a lo diastrático, a lo social, están en un ambiente que hace que su lenguaje sea realmente coloquial. Están hablando de un tema de decepción amorosa y también de amistad. Por lo tanto, no es que dicen groserías en las canciones, pero sí se puede ver que es un tema que todos podemos entender con facilidad sin tener un conocimiento altísimo. Ahora vamos con la antonimia y para eso decidí una canción buenísima de bachata y es Romeo Santos, Eres Mía. Vean el ejemplo conmigo. Según Fernando Carratala, la antonimia son palabras que se oponen totalmente en su significado. Por eso su nombre de lexicales, estamos hablando de un antonimio lexical absoluto, que también se puede llamar graduales o contrarios, es decir, expresan ideas opuestas. Ojo, jamás vayamos a excluir el contexto para buscar el antónimo de una palabra. Veamos el ejemplo. Tú que eres fogata y él tan frío. Estamos hablando de un hombre que está enamorado rotundamente de una mujer.
por todo lo que le ofrece, por todo lo que es en sí misma y que lo cautiva, que es fuego, no solamente en físico, sino en personalidad. Entonces él le dice, ¿por qué si tú eres fogata, estás con alguien que es todo lo contrario? Tienen que evaluar el contexto. Están hablando de amor, están hablando de relaciones amorosas. Entonces, si hacemos una connotación, también vemos que hay una propuesta de amor no moral. Así que, mucho cuidado. El lenguaje es más culto. Es más culto porque está hablando de bachata. Y cuando aún más hablamos de un tema amoroso, el artista puede hacer uso de figuras literarias y sobre todo de palabras que estilicen y den armonía a lo que se expresa en la canción. Polisemia. Una palabra es polisémica porque siempre se va a escribir igual, pero no necesariamente siempre va a significar lo mismo. Se escriben exactamente igual, tienen el mismo origen etimológico, tienen la misma categoría gramatical e incluso se encuentran en la misma entrada del diccionario. Estamos hablando de lexicografía y de lexicología. ¿Por qué? Porque una variedad de significados le corresponden a una misma palabra, que se escribe igual en todos los casos. Y la tenemos en el diccionario, uso de la lexicografía, pero también uso de la lexicología, porque tenemos ampliamiento del vocabulario. Para convencerlos, les muestro este ejemplo. Que aquí no hay liga, yo soy tu opción. ¿A qué se refiere en este caso la palabra liga? Veamos los distintos significados aquí. ¿Cuál creen que sean? Les doy 5 minutos. La respuesta correcta es que se refiere a la número 8. Liga de competición. La frase dice, reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción. Es decir, que no hay competencia. Esa persona que te dice eso, te está diciendo que no hay nadie mejor que él. Te está diciendo que pienses y reconsideres la idea de estar con esa persona. Así que ven la importancia. No estamos hablando de cualquier liga del cabello ni siquiera. Estamos hablando de competencia. Otra connotación más a nuestra lista es que sin duda las palabras polisémicas hacen más eficiente el lenguaje. Recuerden, no son palabras mías. Son palabras de una de las mejores investigaciones del 2012 del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Estamos hablando de un lenguaje que realmente puede ser comprensible, pero sin embargo no del todo, porque no estamos hablando de cualquier liga. Es una palabra que tiene distintos significados y no todas las personas pueden saber que se refiere a una competición. No todas las personas. Entonces podremos hablar de un lenguaje medio culto. No es extremadamente culto, pero sí se necesita recién o por lo menos un poco más de la cuenta de competencia lingüística desarrollada para poder entender la intención del emisor al crear esta canción. La homonimia. En este caso vamos a poner una canción de Rauw Alejandro. Así que bueno, pongamos el fragmento. Estamos hablando de homonimia parcial. ¿Por qué? Porque se distinguen semántica y gramaticalmente, pero sobre todo porque son también homógrafas, es decir, palabras que se pronuncian y escriben igualmente. Si esto no pasara y solamente se pronunciaran igual, mas no se escribieran igual, serían homófonas. Para poder entender mejor, vamos a dividir este fragmento de la canción. Primera parte. Si te corre, hacemos infinita la noche. En este caso, estamos hablando de que si tú haces algo, habrá una consecuencia, es decir, una conjunción condicional de la palabra sí. En cambio, veamos el segundo fragmento. Dime si piensa lo que yo pienso. Estamos hablando de una función totalmente distinta de la palabra sí. Estamos hablando que en este caso sí lo que cumple es un rol de conector de interrogativa directa. ¿Por qué? Según la autora Eleonora Castelli nos explica que esto sucede porque en este caso la palabra sí lo que hace es generar confusión, duda, inquietud. Y también esto se logra con el verbo de la oración, que es pensar. No estamos siendo claros con el lenguaje. Sin embargo, estamos esperando que el receptor sepa entender y responda. Podemos darnos cuenta que aunque él venga de un país latinoamericano, tiene una manera de cautivar al público, y esto lo hace con algo que es muy común en los artistas de hoy en día,
sobre todo del habla del español, y es que al final de las palabras suelen hacer omisiones, como podemos ver aquí en este fragmento, con hacemos, piensa en vez de hacemos y piensas. Y bueno, generalmente su lenguaje suele ser bastante coloquial para que la mayoría del público pueda escuchar su música y sobre todo sentirse identificado, que es al final lo que buscan todos los cantantes. Ahora hablaremos de la metonimia, que es muy interesante porque, según ya hemos mencionado, es muy parecida a la metáfora. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la sustitución de un referente por otro. Recordemos que la metáfora hacía más o menos lo mismo, pero es un desvío del lenguaje. Es un uso más ordinario, por decirlo así. Estamos buscando que dos referentes se aproximen, ¿verdad? Se aproximen y se contaminen. En cambio, con la metonimia ocurre todo lo contrario. Es una relación más cercana entre ambos referentes. Esa relación es mucho más conectada. La metonimia lo único que busca es abreviar la oración. Y esto lo voy a explicar con el siguiente ejemplo de la siguiente canción. Botella tras botella ando tomando. ¿Qué es lo que pasa acá? Sencillo. Pasa algo denominado contenido por contenedor, que según la editorial ETC nos explica que cuando nosotros generalmente ingerimos bebidas, no es necesario decir el contenido de esta, porque se está sobreentendiendo al receptor que lo que estás bebiendo no es la botella en sí, no es el recipiente en sí, literalmente, no. Estás bebiendo es lo que está en el interior de ese contenedor. Estamos hablando del tipo de discurso que es desilusión, algo que le pasa a la mayoría de las personas. Es un género musical que realmente no necesita ser tan culto como por lo menos lo es la bachata o la balada. Y por último vamos a finalizar con la paronimia. Es muy interesante porque por lo menos para nosotros que somos estudiantes de idiomas modernos, la paronimia deberíamos usarla muchísimo, no solamente para aprender otros idiomas, sino también para reforzar nuestro idioma, el español. ¿Por qué? Porque son técnicamente esas palabras que suenan idénticamente tanto en la escritura como en la pronunciación, pero que no tienen nada que ver en su significado. No significan lo mismo ni tienen ningún tipo de relación, pero son colocadas en conjunto, tanto en canciones como en escrituras, incluso en trabalenguas, para jugar con nuestra mente. Veamos el ejemplo. Como podemos ver, esta es una canción de Thalía arrasando, una de mis favoritas de la infancia, y lo único que nos está haciendo notar es la semejanza tanto de escritura como de pronunciación, de costillas y cosquillas. ¿Tienen algo que ver? Les pregunto. Nada, pero juegan con nuestra mente y así hacer que aprendernos la canción sea incluso confuso y complicado. Así que les recomiendo que hagan uso de los trabalenguas para que puedan ver muchos ejemplos de paronimias en el día a día. Y sobre todo para mejorar su lenguaje, su pronunciación y sobre todo su modulación. Además de esta canción de Thalía, algo que me llama mucho la atención es esa combinación de rimas asonantes y consonantes con el uso de las palabras costillas, cosquillas, incluso en flaco y en gordo. Es demasiado increíble cómo el artista busca adornar sus canciones y realmente da armonía a quien las escucha, a quien las lee. Es muy importante. Thalía es mexicana, como ya muchos deben saber, pero realmente en este contexto siento que hizo un buen uso de la canción. Obviamente en este fragmento la canción sería con un lenguaje coloquial, porque todos lo podemos entender y es la idea, que nos sentamos identificados, pero realmente si escuchan la canción completa, que se las recomiendo, van a poder darse cuenta que hace muchas referencias históricas sobre las críticas de las personas y cómo muchos personajes históricos lograron no hacer caso a lo que la gente diga. Así que los invito de verdad a ver esta canción, ya que así como todas las que les mostré, son un éxito del lenguaje. Y finalmente hemos terminado el video. Muchísimas gracias, profesor Olga Ortega, por todo el conocimiento. Los procesos onomasiológicos y semasiológicos son increíbles, los podemos ver en todas partes. Y ni hablar de la lexicografía y la lexicología, son indispensables en nuestra vida. Realmente si no los vemos es porque no somos estudiantes de idiomas modernos, de lingüística o de lengua. Realmente entiendo que no todas las personas están conscientes del gran poder que es nuestro idioma, pero sin duda es increíble que nosotros, gracias a sus clases, profesora, lo hayamos identificado y sobre todo la importancia del significado de la semántica. Un trabajo sin duda muy apreciado. Les dejo las referencias para que echen un vistazo. Cuídense y un cordial saludo.